Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. No lo busquen entre los muertos, no está aquí, ha resucitado. La portada de todos los periódicos de la mañana se hacen eco con grandes titulares y a toda plana de lo acontecido en las últimas horas. El Nazareno, que soliviantaba a las masas con sus extrañas doctrinas de justicia, amor y libertad, que fue juzgado y condenado al suplicio de la cruz, el que murió hace un par de días a la vista de todos, ha resucitado. Los medios informativos coinciden en resaltar la desconcertante paradoja: el muerto vive. Es cierto que durante la Cuaresma se hace hincapié en la necesidad de conversión. Se insiste en que debemos cambiar nuestros criterios egoístas e individualistas por la generosidad y la solidaridad. Y se nos invita con cierta exigencia al cambio personal y social del corazón. Pero pienso que el verdadero momento de nuestra conversión es hoy. La resurrección de Jesús debe suponer para los cristianos un revulsivo determinante y un calambre transformador. De lo contrario, estaríamos traicionando a Jesús, a su Evangelio y a la coherencia de nuestra fe. Anoche en la vigilia pascual fuimos testigos de la milagrosa metamorfosis del Hijo de Dios. Jesús, en el camerino del sepulcro, se mudó de atuendo ante el asombro de todos. Se despojó de la muerte, la enterró y se vistió de la vida, de una vida luminosa y seductora. De la misma manera, nosotros anoche decidimos de una vez por todas deshacernos del hombre viejo, del egoísmo, de la intolerancia, de la mezquindad, de ese mal carácter que nos persigue, de las envidias, del odio, y revestirnos del hombre nuevo: solidaridad, tolerancia, generosidad, dulzura, compañerismo, amor. Es la única forma que tenemos de resucitar. ¿Qué hacer con el hombre viejo? Enterrarlo, quemarlo, arrojarlo al cubo de la basura, que es el destino obligado de las cosas inservibles, inútiles o tóxicas. En el día de hoy deberíamos mentalizarnos de que en nuestra casa, en nuestro corazón, estamos de limpieza general o de mudanza. Siempre que uno se muda de domicilio o decide llevar a cabo una limpieza general a fondo en el actual, resulta increíble la de trastos, estorbos y desechos que aparecen y con los que no se contaba. Algo parecido sucede con el corazón. Desgraciadamente, nos hemos hecho demasiado amigos de nuestros defectos y casi hasta los amamos. Nos ocurre lo que al pordiosero, que lleva su mugre con orgullo y hasta le parece bella. Necesitamos hacer un esfuerzo mental, sincero y humilde, para reconocer que en la despensa de nuestro interior hay mucha ropa sucia, muchos trastos inservibles y muchos objetos peligrosos. Hemos de convencernos de que su único destino cabal es el cubo de la basura, que se pudran, que desaparezcan, porque a partir de hoy somos ya hombres nuevos, transformados, transfigurados. Que nuestro cambio, que nuestra resurrección sea tal que quienes en adelante se acerquen a nosotros se sorprendan, no nos reconozcan. Ya habrá algún ángel del cielo que les ilumine su asombro y les suministre la dulce explicación. No lo busquen entre los mediocres, entre los mezquinos. No está aquí. Ha resucitado. Ha cambiado. Ya es otro. Buenos días
de domingo de resurrección, buenos días de domingo de Pascua, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas. Buenos días de este domingo pleno y feliz nos dé Dios, y así nos presentamos frente a todos ustedes desde Radio Fe Latina para compartir este nuestro encuentro semanal, este encuentro que permite hacer un alto en las actividades cotidianas, cosa que repetimos, reiteramos, reconfirmamos a lo largo de cada semana, y que adquiere una nueva dimensión, que adquiere un nuevo sonido, que adquiere un nuevo color en este domingo de Pascua, en este domingo central para la vida de fe de los cristianos, de las cristianas, que le da espíritu y que le da sentido, y que es el motor que impulsa nuestra fe. ¿Cuántas veces hemos compartido con ustedes aquello de San Pablo, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque estaríamos siguiendo a alguien que murió solamente? Y no es este el caso, al contrario, este es el caso por excelencia, el testigo del triunfo de la vida sobre la muerte, la alegría, ese término tantas veces mencionado, tantas veces ajado, tantas veces distorsionado. La alegría es aquella compañera que debe caminar junto a nosotros a lo largo del camino a partir de hoy. Que el Señor, que Jesús resucitado, entonces nos conceda la más hermosa de las Pascuas de Resurrección, en este contexto tan convulsionado, que no se le oculta a nadie, que está a la vista de todos, muchas veces desnudo, muchas veces implacable, muchas veces turbulento, pero el Señor, con su resurrección, al haber vencido a la muerte, viene a poner las cosas en su lugar y poner en valor lo importante por sobre lo secundario, lo que es trascendente por sobre lo que es accesorio. Que la alegría entonces que nace de la resurrección de Jesús se manifieste en el corazón y se manifieste sobre todo en el rostro y en nuestros gestos hacia nuestros hermanos, hacia nuestros prójimos, porque tener un domingo de alegría, tener un momento de alegría es habitual en los seres humanos. Quedárselo en forma individual, en forma aislada, en forma casi diríamos egoísta, no tiene la más mínima de las explicaciones. Esa alegría es para compartir con un otro, con los otros, aquellos que nos necesitan, aquellos que están a nuestro alrededor. Hemos llegado entonces, luego de haber compartido la Cuaresma, luego de haber compartido la Semana Santa, hemos llegado a este domingo culmine, a este domingo trascendente, el domingo sobre los domingos, que es este 2023, de este año 2023, este 9 de abril. En esta ocasión, la liturgia nos va a presentar el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro
y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo 9 de abril de este año 2023, nada más y nada menos que el domingo de resurrección, domingo de gloria, domingo de Pascua. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas, entusiastas y con la alegría renovada que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto, cuanto más hoy, en este domingo de Pascua, encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro, este del domingo de Pascua, el encuentro sobre los encuentros a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Feliz Pascua. Gracias, Fabián. Felices Pascuas. ¿Y cómo va? Va muy bien. Y estamos frente a la mayor celebración cristiana, la Pascua, el paso de la muerte a la vida, la resurrección del Señor. En Él somos resucitados y verdaderamente creemos en esto que es el fundamento de la esperanza que tenemos los cristianos a partir de lo que definimos como la fe. ¿Creemos realmente que el Señor murió y resucitó? Creemos, claro. ¿Lo comprobamos? Claro que sí. ¿Vivimos la vida de Cristo resucitado? Él gustó la muerte por todos nosotros, siempre decimos, y Él resucitó para todos nosotros y en todos nosotros. Y la participación en esa resurrección por parte de nuestro Señor está también nuestra resurrección. Y es ahí donde lo vemos resucitado, como lo van a ver todos aquellos que verdaderamente siguen las huellas, el paso del Señor, y vamos comprobando, todos vamos comprobando, ¿no es cierto?, que a partir de una vida nueva, habías puesto el acento vos en tu consideración anterior, Fabián, acerca de que somos nuevas criaturas, hombres nuevos, todo es nuevo en nosotros. Afuera todo lo viejo, afuera lo que éramos antes de esta fe que ha venido a nosotros como una gracia por parte del amor de nuestro Dios. Esta fe que se ha instalado en nuestro corazón, esta fe que es invulnerable, esta fe que excede a todo conocimiento y por la cual también llegamos al conocimiento de una verdad que desconocíamos. Una verdad que está en Dios, una verdad que es Dios en nosotros, una verdad que es Dios en nosotros, vale decir aquello a lo que vamos y que es el objetivo de máxima que perseguimos a partir de esta fe y de esta esperanza cierta que nos habita. ¿Cuál es el objetivo? La vida en plenitud, la vida definitiva, la vida que alcanzó aquel que no pudo ser retenido por el sepulcro. No estaba allí donde lo iban a buscar, donde lo fue a buscar María Magdalena y otras mujeres, sí, es cierto. Fíjate cómo comienza el Evangelio, que es un clásico, ¿no es cierto?, en los domingos de resurrección. Este Evangelio que leemos de San Juan, capítulo 21 al 9. Primer día de la semana, sí. Aún era de noche
cuando María Magdalena, que venía siguiendo al Señor, junto con una gran caravana de gente que lo aclamaba cuando ingresaron a Jerusalén, había mujeres, muchas mujeres, y ellas fueron las más fieles en el sentido de un seguimiento que llegó, como está llegando en este caso María Magdalena, hasta el mismo sepulcro del Señor. Bien, precisamente te íbamos a preguntar, Miguel, antes de que continúes con tu reflexión, con tu introducción, ¿cuál es el rol de las mujeres, digo, en la vida de Jesús, en este encuentro con la vida después de haber pasado por la muerte? Porque se menciona a María Magdalena, pero también María, recordamos, fue un pilar fundamental, presente acompañándolo en el Calvario y junto a la cruz, ¿sí? Por tanto, si lo pudieras describir, ¿cuál sería el rol de las mujeres en la vida de Jesús en este tiempo de crucifixión, pero sobre todo de resurrección? No por nada se apunta al primer día de la semana, como consignabas vos, de madrugada, María Magdalena se presentó en el sepulcro, ¿sí? Ahora vos me decís cuál sería el rol de las mujeres. Y vamos a partir de algo que es nuevo. Estamos hablando de algo nuevo, todo es nuevo en Cristo Jesús. La función de la mujer en la sociedad israelita, como la mayor parte de las sociedades del tiempo de Jesús, ¿no es cierto?, era el servicio. Y hay una expresión muy común en los evangelios, que la leemos con frecuencia, seguido de mujeres que les servían de sus bienes. Uno dice, bueno, de los bienes, de sus bienes, uno dice de bienes materiales. Sí, bueno, servían de sus bienes en todo sentido, de todo lo bueno que podían hacer. No sé si recordás cuando leímos, sí que lo recordás, el evangelio donde estaba Jesús en casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro, y se nos decía ahí que mientras Marta servía de las cosas de la casa, de la mesa, de la asistencia, de la atención al huésped, ¿qué hacía? Marta hacía ese servicio. ¿Qué hacía María? María a los pies del Señor lo escuchaba. Finalmente le va a lavar los pies, cosa que hemos visto en el curso de esta semana también. El mayor acto de amor, de humildad, de servicio. Las mujeres servían al Señor, y en todo aquello que servíamos, todos los que tenemos que servir al Señor como el Señor entiende, y como nosotros, si realmente captamos, sintonizamos en la misma frecuencia aquello que el Señor demanda de nosotros, que es conforme al amor de Dios, entonces de parte de nosotros, sin excepción y sin diferencias, varones y mujeres servimos al Señor en todo aquello que sea servicio en el amor. En unión con Cristo Jesús, nos dice San Pablo, no hay varón ni mujer, sino que Cristo es el todo y en todos. Desaparecen las diferencias, digamos, sociales y de aquellas que se han establecido a través de los tiempos, buscando encontrar también finalmente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que mejor se acomoda a la actividad habitual y común en el hombre y en la mujer? Bueno, parece que en orden al servicio y confunde al servicio conforme al servicio en el amor, todo lo que podemos hacer en esa dirección y dentro de ese contexto, bueno, es lo que el Señor quiere y es lo que nosotros debemos entender y finalmente hacer. Les servían las mujeres. Y fíjate vos, y uno diría, y en este caso, ¿hasta dónde va a llegar María Magdalena? Aún era de noche, no había amanecido. ¿A dónde va? Va al sepulcro. Recordemos que las mujeres fueron aquellas que más siguieron al Señor hasta el sepulcro. Porque aquí se menciona en el Evangelio juanico el caso de María Magdalena, pero la vemos también en otros textos que varias mujeres iban con María Magdalena. En este caso se nos menciona el caso de alguien que vamos ahora a definirla como la hace la Iglesia, ¿no es cierto?, como la primera mujer apóstol. ¿Y por qué vamos a decir esto? Porque María Magdalena llega al sepulcro y el sepulcro está vacío, no estaba el Señor ahí, y los lienzos estaban echados, aquellos con los cuales habían sido
atados las piernas y los brazos del Señor, el cuerpo del Señor. Y no vio al sudario. ¿Y qué hizo entonces María Magdalena? Y María Magdalena se desconcertó y tuvo un pensamiento muy lógico, muy racional, que se parece totalmente al pensamiento o aquellos que idearon los judíos cuando fueron a decir a Pilatos, cuando estaba Jesús en el sepulcro, ¿no es cierto?, que bueno, reforzara la guardia porque seguramente los discípulos de Jesús iban a venir de noche, iban a robar el cuerpo, iban a decir después que había resucitado. El sepulcro vacío. Y acá el sepulcro está vacío. ¿Y qué pensó María Magdalena? Y que se habían robado el cuerpo de su Señor también. Eso pensó. ¿Qué pensamos lógicamente nosotros desde una mera mentalidad racional, puramente humana? Y probablemente nuestra lógica nos lleve precisamente a esa conclusión. ¿Pero qué hizo María Magdalena? Sí, eso fue lo que pensó. E inmediatamente, ¿cuál fue la acción que desarrolló? Fue corriendo a los discípulos. ¿Y qué les dijo a los discípulos? Que había ido al cementerio, vio el sepulcro vacío, el cuerpo del Señor no estaba. ¿Habrán robado el cuerpo del Señor? Bueno, ahí fueron los discípulos, ahí recibieron el primer testimonio de María Magdalena. Vamos a reparar en esto, aún era de noche, no había amanecido. Llegan Juan y Pedro, fíjate, Juan y Pedro. Uno dice, bueno, Juan, el discípulo que el Señor amaba. Sí, es bastante frecuente ahora dentro de la exégesis más novedosa en las últimas décadas de pensar que el discípulo amado, nosotros lo tenemos clásicamente como que es Juan el que va con Pedro, ¿no es cierto? Pero por extensión actualmente se suele aplicar a todo discípulo cristiano la expresión el discípulo que el Señor amaba. Puede ser vos, puedo ser yo, puede ser cualquier cristiano, cualquiera de los hermanos que nos están escuchando, Fabián. Significados en este discípulo al cual el Señor amaba. Claro que el Señor nos ama a todos los discípulos. Y si amamos al Señor, claro, amamos al Señor, vamos corriendo junto a Pedro a comprobar que está el sepulcro vacío. Llegamos junto a Pedro al sepulcro. Estos dos llegan. ¿Quién llega primero? ¿Pedro o Juan? Pareciera ser que Juan era más joven, corrió más rápido y llegó antes. ¿Y qué hizo? Llegó al sepulcro, se asomó, lo vio vacío, vio los lienzos también, pero no entró. Después llega Pedro. ¿Qué hace? Bueno, hace lo mismo que Juan. Ve el sepulcro vacío, pero Pedro entra. Ahí da un paso más. Entra al sepulcro. Y entonces vio algo que no vio Juan. Sí, vio los lienzos, pero vio el sudario también. Se nos dice que Pedro entró, vio y creyó. Vio y creyó Pedro. ¿Qué creyó? Y seguramente creyó aquello que nos dicen las Escrituras, ¿no es cierto? Que el Señor iba a resucitar. El Señor resucitó. Eso lo comprobó, lo vio Pedro. Después entró Juan, sí. Después entró Juan y también entró y creyó. Primero fue Pedro. Y sabemos que dentro del orden apostólico y conforme a la actividad que ya estaba indicada, ordenada por Jesús respecto de su cuerpo místico, de su iglesia, Pedro tendría que ejercer una función, sería el jefe del colegio apostólico, fue el primero que lo reconoció como el Mesías, y tenía que ser el primero en proclamar la palabra. El Señor había muerto y resucitado, el carisma cristiano. Lo vemos también en las lecturas de este domingo, en los Hechos de los Apóstoles, el testimonio de Pedro. Si después querés podemos leerlo, Fabián, donde nos va
sintetizando todo esto que realmente es lo que ingresa en el contenido centralísimo de la fe cristiana. El Señor resucitó. Bueno, ¿qué hicieron Juan y Pedro? Volvieron al lugar de donde habían venido. Estaban reunidos con los discípulos, tenían miedo. Fíjate vos, tenían miedo por temor a los judíos. Estaban en Jerusalén también. Pero habían visto cómo había sido muerto el Señor y tenían miedo de correr ellos la misma suerte. Estaban a la distancia. Ya el Señor se les va a aparecer resucitado. Ya el Señor va a instalar en ellos ese ardor apostólico que van a experimentar después, desde allí hasta el final de sus días terrenales. Pero mientras tanto, esta fue la actitud que tuvieron. Volvieron todavía al lugar, uno diría al lugar del temor, posiblemente sí. Y sabemos que donde hay amor no hay temor. De ahí que el que teme todavía no ha sido hecho perfecto en el amor, como lo serían después este grupo apostólico de Jesús, por parte del mismo Jesús desde la gloria. Y María Magdalena se queda junto al sepulcro. Ella no se va, llora. ¿Por qué lloras, mujer? Escucha la voz de alguien que le habla a María Magdalena. ¿Cuál es la respuesta de la Magdalena? Porque si del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Claro, si tú sabes dónde lo pusieron, dímelo y yo iré a buscarlo, dice la Magdalena. ¿Por qué lloras? ¿Cuál era el motivo del llanto de la Magdalena? Que se robaron el cuerpo del Señor. ¿Todavía creía eso? Todavía era de noche, Fabián. Pero va a amanecer. La luz va a aparecer. Y entonces la misma voz se dirige a ella. Pero ya no le dice mujer, ya no la menciona por el sexo. Ahora la menciona por el nombre. ¿Por qué lloras, María? ¿Qué pasa con María ahí? Se da vuelta y ¿a quién ve? Raboní, maestro, estaba Jesús resucitado, delante de ella, había resucitado el Señor. ¿Dónde lo habían puesto? Ahí estaba, fuera del sepulcro, los lienzos echados, el sudario a un costado, el sepulcro vacío, y el Señor estaba vivo. Y el Señor estaba mencionando a María por su nombre. El Señor estaba dando un testimonio a propósito de su resurrección. Y se apareció y manifestó a ella de una manera que podemos calificar como una especial gracia de Dios. Uno diría, ¿era el mismo Jesús que María Magdalena conocía, que había tratado días anteriores inclusive? ¿O era un Jesús al que veía María Magdalena y que lo reconocía como tal, Raboní, pero era otra cosa? Y tenemos que comenzar a pensar en esta dirección. Jesús resucitado. Fijémonos en esta afirmación que nos hacen los evangelios, ¿no es cierto? Sí, Jesús se mostró resucitado, pero no a todo el pueblo, ¿no?, sino a los testigos que Dios había elegido de antemano. Y entre esos testigos, serán testigos míos, que Dios había elegido de antemano, estaba María Magdalena, estaba una mujer. A ver, habíamos dicho que tanto varones, como lo dijimos recién Fabián, como mujeres, tenían de parte del Señor la misma consideración. Y acá hay una testigo de la resurrección del Señor. Claro, María Magdalena tiene el gesto espontáneo que tendría cualquiera de nosotros, frente al Señor que está frente a ella, el ser más amado, más buscado, más querido, lo creíamos muerto, pero está ahí, nos está nombrando por el nombre. Correr a abrazarlo, Raboní. Y uno diría, pero ¿y las palabras de Jesús? No me toques, María. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa?
porque aún no he subido a mi Dios y Padre, al Dios y Padre de ustedes. Le faltaba algo al Señor todavía. Nosotros sabemos, el Señor tenía que ascender. El Señor va a la gloria, va a la plenitud de la unidad con el Padre, en la plenitud de la unidad en la gloria, porque participa de la misma gloria, porque es Dios de Dios, porque es Dios. La divinidad, ¿no es cierto? Pero se lleva algo. Habías mencionado vos en tu introducción, Fabián, que hay un montón de cosas de basura que una vez que hemos entendido, ¿no es cierto?, y comenzamos a vivir esta vida verdadera, nueva, definitiva, bueno, todo lo anterior por lo general son trastos viejos, casi basura que no nos sirve. Hay que tirar todo eso no nos sirve ya. Y sí, todo es nuevo ahora. Y entonces todo en nosotros, aquello que nos vuelve a retrotraernos en nuestro andar, nuestro transcurrir en este camino nuevo, todo aquello que no es nuevo, que no pertenece a la novedad en Cristo, todo aquello debe ser dejado atrás. Ya no lo vamos a utilizar más. Dejémonos de mirar abajo y atrás. ¿Cómo, Fabián? A ver, el otro discípulo vio y creyó. Ver y creer van juntas, no necesariamente van de la mano. Para creer hay que ver, porque esto de ver y creer es una constante en el Evangelio, en los Evangelios. Ver y creer. Sí. Vos mencionás siempre estas dos acciones, estos dos verbos, ¿sí? Van juntas, una no lleva a la otra. ¿Cómo no harías ese rompecabezas, esas dudas? Claro, pero hay que tener en cuenta una cosa, Fabián. Vio y creyó. En realidad lo ideal no es eso. Lo ideal es creer sin ver. Creer ahora lo que se ha de ver después. Porque vos ahora creés cosas que muy probablemente no ingresen dentro de tu estructura puramente racional, Fabián. Dentro de una lógica meramente humana. Cuando dice creo en la vida eterna, sí, crees en algo que para muchos es una fantasía, una utopía, ¿no es cierto? Para el cristiano de verdadera fe es algo que es la realidad, la verdadera realidad. Es aquello en lo cual creemos. Si creemos es porque tenemos la impresión de que es totalmente cierto aquello en lo que creemos, que por eso creemos, por otra parte. Ahora, si ves, ver y creer no, como le dice Jesús a Tomás, ¿no es cierto? Tomás, porque has visto, has creído, más bienaventurado aquel que sin ver ha creído. Aquí todavía estamos en el vio y creyó. ¿Qué vieron y creyeron? Vieron los lienzos, vieron el sudario, vieron el sepulcro vacío. Pero Pedro vio algo más que Juan. ¿Qué vio Pedro que no vio Juan? Porque Pedro entró, Juan no entró. Dio un paso más allá Pedro. Por otra parte, Pedro va a preceder a Juan en el testimonio público del Evangelio, cuando ambos comiencen a ejercer su gestión apostólica. Vio el sudario, no solamente los lienzos. Y fíjate que los lienzos, Fabián, vamos a tomar esto dentro de una simbología ilustrativa, a propósito inclusive de lectura que hemos considerado en domingos anteriores. Creo que el anterior domingo vimos cómo Lázaro, cuando es quitado de la tumba por el Señor, sal fuera Lázaro. ¿Qué dice Jesús? Desátenlo para que pueda caminar, ¿no es cierto? Bueno, los lienzos son los que atan el cuerpo, el cadáver, ¿no? Los brazos, las piernas, el caminar, las piernas, el obrar, los brazos. Pero el sudario cubre la cabeza, los ojos que ven, el oído que oye, la boca que da testimonio, que habla, los sentidos superiores. Todavía no entendía a Juan. Entendió Pedro más que Juan. Vio y creyó, entró antes. Podía hablar
Vio algo Pedro, Al ver el sudario, aquello que cubría el entendimiento, ahora ya no estaba el entendimiento de Pedro tan cubierto en tinieblas como estaba antes de correr al sepulcro. Uno diría, pero ya Pedro entiende todo. No, ya va a llegar el tiempo petrino. Todavía no lo es, pero este es un primer paso. Comienza por el sepulcro, porque el Señor ¿de dónde viene a quitarnos? Del sepulcro. La habitación nuestra es un sepulcro. Hay que quitar la piedra de un corazón viejo para que entre el Señor. Cuando Él entra empieza. ¿Qué cosa empieza? Empieza la revelación y la vida. Empezamos a entender. Y al empezar a entender, nos damos cuenta que el Señor no está en el sepulcro. Es más, que el Señor no estaba en nosotros. Mientras nuestro corazón de piedra seguía amando otras cosas, otra vida, otra forma. Una mentira. Ahora ya empieza la gestión apostólica. Y ahora también, Fabián, María Magdalena, que acaba de ver al Señor resucitado, tiene un nuevo testimonio. Recordemos el primer testimonio, se han robado el cuerpo del Señor. Va el segundo testimonio ahora. A la luz de la luz ha amanecido, amanece en la mente de la Magdalena. Va corriendo otra vez a los discípulos. ¿Y qué va a hacer con los discípulos? Aquello que Jesús le manda. Ahí va cumpliendo una gestión apostólica María Magdalena. Una vez dijimos, es la primera mujer apóstol que nos muestra el Evangelio. Efectivamente, la primera mujer apóstol, sí. ¿Qué va a anunciarles? Va a anunciar la resurrección del Señor. El Señor ha resucitado, la envía el Señor. Ve y dile a mis hermanos que voy delante de ellos a Galilea, que vayan a Galilea y ahí me verán. Y allá va corriendo la Magdalena. Ahora va con el testimonio de la vida. Primero era un testimonio que no era de la vida, ahora es de la vida y de la plenitud de la vida. El Señor ha resucitado. Ahí empieza a tener relación con Jesús María Magdalena. Ahí lo toca ya. Pero ahí es otra cosa. Ahí es por fe, Fabián. Tengamos muy en cuenta estas cosas, ¿viste? Porque son centralísimas y tienen que ver con todo el desarrollo posterior que vamos haciendo, a través no solamente de la lectura, consideración de las Escrituras, por supuesto, palabra santa, palabra de Dios, pero fundamentalmente a través de nuestra existencia, de nuestra vida temporal, porque aquí nos va la vida, no menos que eso, nos va la vida. Está en el Señor, pero ya ahora está en nosotros. Y ahora hay que andar en conformidad con este camino nuevo. Ahora hay un camino para transcurrir. Ahora vamos a ir por ese camino. Adelante, Fabián. Muy bien, que creo que has ganado en este domingo de gozo, en este domingo de Pascua, de la Radio Fe Latina, te has ganado tu merecido descanso. Le damos participación, la bienvenida y la más hermosa y santa de las Pascuas para Silvia Patricia en la operación técnica, y con el buen gusto que nos tiene acostumbrados, nos va a permitir iluminar este segmento a la luz de la palabra de la Radio Fe Latina con Mari Dumas y esta canción, esta interpretación de Resucitó, Aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó, aleluya, nuestra Pascua inmolada es el Señor, aleluya.
Mario Umas nos trajo Resucitó Aleluya desde Radio Fe Latina en este nuestro encuentro a la luz de la palabra, compartiendo este domingo de Pascua, 9 de abril de este año 2023, en donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. En algún pasaje, Miguel, de tu introducción, mencionaste algo así como en Él somos resucitados. ¿Cómo es esto que en Él somos resucitados celebrando este domingo de Pascua, Miguel? Es que en Cristo Jesús somos. Fíjate, hay una frase que solemos mencionar, pertenece a San Pablo y fue formulada en el Areópago de Atenas. En Él, en Cristo Jesús, existimos, nos movemos y somos. Él es el todo y en todos. Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el todo en todos nosotros. Por eso se hizo hombre. Él, siendo Dios, asumió la naturaleza humana. Todo lo hizo como hombre. Con el poder de Dios, sí, claro está. Sin el poder de Dios nada podemos. Si Dios en nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios estaba en Cristo Jesús, sí, recuperando una sociedad, una humanidad que estaba perdida en Adán. La está recuperada en Cristo Jesús, por el amor de Dios, el poder de Dios que tenemos también nosotros. No nos olvidemos que todos los cristianos, cuando verdaderamente hemos creído, nos hemos consagrado al Señor y vivimos una vida verdaderamente cristiana, recibimos el poder de Dios, recibimos a Dios, Dios en nosotros, el Espíritu Santo viene a nosotros. El poder de Dios, recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo, como hombre, fue bautizado en las aguas del Jordán, ¿qué descendió sobre él? El Espíritu Santo. ¿Qué decía la voz del Padre? Este es mi Hijo, este es mi Hijo. ¿Qué somos nosotros respecto de Dios, al que decimos Padre nuestro? Hijos. Somos hijos en el Hijo. Él es el Hijo. Y en Él, si estamos unidos a Él verdaderamente, si somos uno con Él, como el Padre es uno con el Hijo y el Hijo con el Padre, en ese misterio de la unidad en la vida y en el amor de la vida, entonces lo que es en Cristo Jesús es en todos aquellos que son de Cristo. Decimos que somos iglesia de Cristo, iglesia del Señor, cuerpo de Cristo. ¿Somos cuerpo de Cristo? Bueno, Él es nuestra cabeza. Está la unidad, tenemos la mente de Cristo, obramos en conformidad con lo que la mente de Dios en Cristo Jesús y está en nosotros nos manda hacer y hacemos como Él nos dice. Hacemos como Él, a través del Espíritu en nosotros, nos informa acerca de todo lo que debe ser nuestra gestión apostólica en el mundo, nuestro testimonio como hijos, como lo dio nuestro Señor Jesucristo como hijo. ¿Te acuerdas que siempre decimos la Virgen cuando la consultan respecto de lo que cuando le faltaba el vino a los sirvientes de la boda de Caná y ella le van a preguntar a María y María los envía a Jesús y ¿qué les dice? Hagan como Él les dice, hagamos como Él nos dice. Y entonces si hacemos como Él nos dice, el misterio de la unidad está entre nosotros y el Cristo que murió, resucitó, ascendió y está en la gloria. El mismo camino que tenemos que transcurrir nosotros para llegar al lugar donde Él nos lleva, que es el lugar donde está, el lugar de la plenitud de la vida en Dios. Misterio de la unidad, misterio del amor. Por eso decimos que nosotros somos uno con Cristo. Y todo lo que hizo Él lo hizo por y para nosotros. Murió y gustó la muerte por todos nosotros, pero resucitó la vida para todos nosotros también. Por eso somos partícipes de la resurrección del Señor. Ahora aquí, ahora en la fe, por lo que llamamos la resurrección espiritual, la resurrección del alma. Vivimos vida de Cristo resucitado, damos testimonio a través de nuestras obras. Bueno, la palabra de Dios, el testimonio es de Jesús y de la iglesia de Jesús, de nosotros, cuerpo de Cristo, iglesia de Dios. Tenemos que dar testimonio a través de nuestra actuación en el mundo.
Somos otros Cristos en el mundo, Fabián. Debemos serlo, obviamente, si nos proclamamos cristianos, seguidores del Señor, testigos de la verdad y de la vida. Termina el texto de Juan de este domingo. Según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. ¿Sí? A ver, esto es algo más que una obligación, es algo más que un deber ser, resucitar de entre los muertos, Miguel. Y sí, porque acá cuando se refiere a Jesús, al Hijo de Dios y a todo lo que vendría a ser Dios, Dios entre los hombres, ¿no es cierto? El Señor, que es Dios. Bueno, la muerte no puede tener autoridad sobre la vida. El Padre, Dios el Padre, puso a todos los enemigos de la vida debajo de los pies de su Hijo, como Hijo del Hombre, pero le dio autoridad sobre todo poder en el mundo, sobre todo poder y autoridad, sobre todos los enemigos de la vida. ¿Cuál es el último de los enemigos? ¿Cuál es el más temido de los enemigos? Por el hombre, naturalmente, por nosotros. Uno dice, ¿por Cristo también? No, el Señor no temió la muerte, pero sabía que tenía que atravesar por un momento que, bueno, obviamente no es gustoso para nadie. Tenía que atravesar por la muerte, y de la manera en que lo hizo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad y no mi voluntad. La voluntad de Dios es lo que más ama el Señor, porque sabe que es la vida y voluntad para la vida. Ahora, para nosotros, los humanos, el enemigo más temido es la muerte, claro. Y Jesús resucitando aniquiló la muerte. Debía resucitar. Claro, debía eliminar al último y peor de los enemigos, porque mientras estuviese presente la muerte, entonces todo lo que hacemos nosotros termina en muerte. Es inútil todo aquello que hayamos hecho. Pero aniquilada la muerte, la resurrección del Señor, triunfando sobre la muerte, nos asegura a todos nosotros, sus seguidores, aquellos que somos uno con Él y en Él y que creemos firmemente y hacemos como Él nos dice, también la muerte por Cristo Jesús en nosotros ha sido superada. No más muerte. No hablemos de la muerte, Fabián. La muerte no tiene autoridad sobre aquellos que participan de la primera resurrección, de la resurrección en este cuerpo, en este tiempo, por la fe, la que llamamos resurrección del alma, resurrección espiritual. Ya vivimos vida de Cristo resucitado, la muerte queda superada. Será una partida a la dimensión superior, pero no será la muerte del cementerio. ¿Qué afirmamos cuando afirmamos que es este paso de la muerte a la vida, esta Pascua de Resurrección, es la victoria de la vida sobre la muerte? ¿Qué estamos afirmando? Que la vida es superior a la muerte, que la vida es más fuerte que la muerte, que la deja a un costado, que la aniquiló. ¿Qué estamos afirmando cuando afirmamos que es una victoria de la vida sobre la muerte, Miguel? Estamos afirmando algo que es definitivo, que la vida es y la muerte no es. No hay un ser la muerte. Hay un solo principio, el principio de la vida, un ser la vida. Y nosotros queremos, en Él existimos, nos movemos, fíjate el último verbo, y somos, en Él, en Cristo Jesús. Existimos sí en el tiempo, claro. Nos movemos, claro que sí. Tenemos que hacer cosas, aquellas que tienen que ver con la vida. Y finalmente alcanzar el ser, somos. Y cuando el hombre es, ya la muerte no tiene autoridad sobre el cuerpo, no tiene autoridad. Por eso en el libro del Apocalipsis, en uno de sus versículos, en el capítulo 20, si mal no recuerdo, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, dice San Juan el Apocaleta, porque la muerte segunda no tiene autoridad sobre él. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte del cuerpo. ¿Cuál es la muerte primera? La muerte del alma. Adán murió en el alma y consecuentemente después murió en el cuerpo.
Cuando hemos resucitado en el alma, espiritual resurrección, no tiene autoridad la muerte del cuerpo sobre nosotros. No tiene autoridad la muerte. La plena autoridad la tiene la vida, que por la resurrección del Señor y de Él en nosotros, si lo seguimos fielmente, aniquiló a la muerte. La muerte ya no es. No hay dos principios, uno del bien, otro del mal, uno de la vida, otro de la muerte. No hay un solo principio, el del bien y el de la vida, el del ser. Ese es el principio que nos guía, para el cual vamos, y que es el mismo Señor en cada uno de nosotros. Bien. Te propongo compartir cerca de la despedida el texto de los Hechos de los Apóstoles, Sí. en su capítulo 10, versículos 34 y 37 al 43. Entonces, Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Y pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Ellos lo mataron suspendiéndolo de un patíbulo, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Esto es palabra de Dios. Miguel también forma parte de la liturgia de este domingo de Pascua. Sí, es hermoso el texto, es más o menos, es lo que hemos estado comentando, Fabián, es lo que nos dice la palabra. Siempre decimos, la palabra es de Dios, el testimonio es de Jesús. El testimonio es nuestro también, ¿no es cierto? Hacer como Él nos dice, obrar siempre para que esta palabra quede encarnada, ¿no es cierto? Que alguien viva esta palabra. Entonces es el testimonio real y mayor de la veracidad de la palabra que nos habla el Señor. Y aquí está haciendo Pedro, ahí está, fíjate, habíamos comentado que el testimonio de parte de Pedro, ya en poder del Espíritu Santo. Recordemos que en este pasaje, esto lo está diciendo Pedro cuando va a visitar a Cornelio, el primer gentil que ha de convertirse en conformidad con la Biblia, con los Hechos de los Apóstoles. Está en el capítulo 10. Y ahí hace esta síntesis Pedro, ¿no es cierto? Y finalmente nos está haciendo, la síntesis de de esto que hemos dicho, que hemos venido comentando realmente, ¿no? ¿Cuál es la gestión de Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Y bueno, todo esto está puesto en boca de Pedro, el jefe del colegio apostólico, diríamos, ¿no es cierto? A ti te daré las llaves del reino. Bueno, aquí está utilizando una de las llaves, Pedro, ¿eh? Uno dice, utilizó llaves, y sí, para abrir la puerta del reino de los cielos. ¿A quién le está abriendo la puerta para que entre acá? A través de esta palabra y este testimonio que está dando. Y en este caso a los gentiles, judíos y gentiles. El Señor, como decimos siempre repitiendo el cántico de Simeón, ¿no? Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Todo el mundo lleno y pleno de la gloria de Dios finalmente. Y Pedro, uno de los representantes de este reino, el enviado por el Señor. No olvidemos que si usted no es enviado, no vaya. El Señor envía. Pedro es un enviado del Señor, un apóstol. Lo mismo Pablo cuando dice, ¿no he visto al Señor acaso? ¿No soy apóstol? Claro que lo es. Aquel que le ocurre como a Pedro, que entró y vio, sí,
que dice San Pablo, ¿no he visto al Señor? Sí, lo ha visto resucitado. Lo ha visto María Magdalena. Lo hemos considerado en el día de hoy, en este texto. Bueno, aquí tenemos un Pedro, que estuvo cerca del Señor, que fue al sepulcro, que entró, vio y creyó. Lo único que le falta, de parte del Padre es el envío. ¿A dónde lo envía? Al Hijo. ¿Para qué? Para que dé testimonio del Hijo. Y acá lo estamos viendo a Pedro dando este testimonio, estas hermosas palabras. Es una síntesis de la fe cristiana, ¿no es cierto? Como tantas otras que nos va a hacer el apóstol. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece a la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4, y con esta reflexión podríamos ir cerrando nuestro encuentro de hoy. Y sí, vos fíjate, un hermoso pasaje de San Pablo, en este caso de la carta a los Colosenses. Y bueno, ahí lo está diciendo San Pablo, ya que habéis resucitado pues con Cristo, habéis resucitado, sí, si realmente hemos creído, realmente participamos de la resurrección. Vivimos vida de Cristo resucitado. Entonces, ¿qué buscamos? Las cosas de arriba, no las de abajo. Ya no la basura del mundo, como vos decías al principio. Cosas nuevas. La verdad, la vida, la belleza de Dios. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo, a la diestra de Dios. Porque muertos sois, no olvidemos esto, en Adán somos muertos. Mientras estamos en este cuerpo, hemos resucitado en el espíritu, en el alma. Vivimos vida de Cristo resucitado y hemos resucitado pues con Cristo. Busquen las cosas de arriba, caminemos mirando hacia adelante y hacia arriba. Dejemos de caminar mirando hacia atrás y hacia abajo. Muertos sois y vuestra vida está arriba, escondida con Cristo y en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ahí está la manifestación plena en la gloria, entonces ustedes serán también manifestados juntamente con Cristo en la gloria. A eso vamos, la plenitud de la vida y de la luz. Una vida nueva. No comencemos a imaginar una vida, equivalente o de la misma manera que la vida que conocemos aquí abajo, aquí en la tierra, tal cual la hemos desarrollado y pensando que será lo mismo. Sí, será la vida en plenitud, será la vida como Dios lo hace. Es una etapa superior, suprema de la vida, es la plenitud de la vida. A eso nos lleva el Señor. Cuando Él se manifieste en plenitud de vida, la manifestación de la gloria del Señor, bueno, pidámosle eso al Señor, aquellos que lo seguimos porque hemos creído verdaderamente, que seamos dignos de participar de la gloria del Señor en su final manifestación. Fabián. Muy bien, Miguel, como comenzamos, de la misma manera finalizamos. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica, en la musicalización de este espacio. Lo es un gusto semanal, multiplicado en este domingo de Pascua, que tengan la más hermosa y santas de las Pascuas, y si el Señor resucitado así lo permite, si así lo desea, nos encontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Será hasta entonces, Dios mediante, Miguel, y una vez más, una hermosa, feliz y santa Pascua. Gracias, Fabián, hasta entonces, Dios mediante, y una feliz Pascua y unas santas Pascuas, como vos decís, ¿no es cierto?, para toda la audiencia, para todos los tuyos, Fabián, que lo disfruten porque disfrutan la vida y la vida en su plenitud y en la esperanza de la gloria. Felicidad, que Dios te bendiga, Fabián, y gusta a toda la audiencia.
hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre